Descubren a niña humilde que avisa del peligro en el auto del millonario, increíble giro inesperado que cambiará su vida para siempre. La plaza del pueblo vibraba con risas y gritos, pero Mariana, una niña de 10 años con trenzas deshechas y ojos grandes, se sentía desconectada de la diversión. Su corazón latía rápido cuando un auto brillante y elegante se detuvo abruptamente. Era el señor López, el millonario que había dividido al pueblo. La curiosidad la llevó a acercarse, pero había algo inquietante en el aire. Sus instintos nunca la habían fallado, y en ese instante, una punzada de peligro la atravesó. Esa inquietud la atormentaba, como una sombra danzando en su mente. A medida que se acercaba, las risas de sus amigos se desvanecieron, y una opresión se instaló en su pecho. ¿Qué haría su madre? ¿Y su abuela? Pensaba mientras sus pies se movían casi por sí solos. La imagen del elegante auto la asaltaba, y con cada paso, sentía que algo oscuro se cernía sobre ellos. La mirada de la gente a su alrededor se tornó en murmullos y risitas furtivas. «Es solo una niña», parecían decir, y esa idea la llenaba de un malestar creciente. No sabía si era la inseguridad de su mundo humilde o la certeza de que poseía un don que nadie parecía querer escuchar. Más vale tener cuidado, se repetía, pero al compartir sus temores con su madre, la incredulidad brilló como una luz fría. «Mariana, a veces tu imaginación vuela demasiado». Esa frase pesaba en su mente, como un eco que la seguía a donde fuera, llenándola de dudas. Días después, mientras su abuela le contaba historias al calor del fogón, una idea se formó en su mente: debía averiguar más sobre el señor López. Mientras se ocultaba entre los árboles, sus ojos se agudizaban en la observación. Escuchaba conversaciones entre los adultos, palabras y nombres que se entrelazaban en un hilo de intriga. La tensión crecía en su pecho, sus pensamientos chocaban entre sí como olas en una tormenta. ¿Qué pasaría si tenía razón? ¿Qué pasaría si no? La incertidumbre era un nudo en su garganta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Justo cuando Mariana se preparaba para plantar cara a los escépticos, el señor López apareció nuevamente. Su figura imponente y su sonrisa calculadora la asustaron, una ola de angustia la envolvió. ¿Cuánto sabía él? Sus pensamientos se agolpaban. Si lo enfrento, podría perder todo. Pero si no, podría ser demasiado tarde. La confusión palpitaba en su mente, como un corazón atormentado. ¿Debería arriesgarlos a todos por un poder que apenas comprendía? La situación la absorbía, y su voz interior era un susurro desesperado. La imagen del auto brillante consumía sus días y noches. La verdad, como una sombra, la seguía de cerca. De pie en el umbral de la verdad, parlamentando con su propio miedo, Mariana cerró los ojos y respiró hondo. ¿Cómo puedo demostrar que la verdad es más fuerte que la mentira?, formuló con el corazón encogido. El silencio se volvió ensordecedor mientras la incertidumbre acechaba, dejando atrás una atmósfera eléctrica de desafíos sin resolver. La historia de una niña humilde estaba a punto de desencadenar algo mucho más grande. Mariana se sintió atrapada en un laberinto de decisiones. Mientras caminaba de regreso a casa, los ecos de sus pensamientos resonaban en su mente. ¿Es este el camino que quiero seguir?, se preguntó. La presión del miedo y la incertidumbre amenazaban con aplastarla, pero también despertaban una chispa de determinación que nunca había conocido. La idea de actuar por su propia cuenta la llenaba de adrenalina, aunque esa sensación la enfrentaba a sombras que habían sido parte de su vida cotidiana. En su hogar, el ambiente era familiar y cálido, pero Mariana sabía que en su interior había algo más. Tras la cena, mientras su madre frotaba los frascos de mermelada, echando una rápida mirada a su hija, sintió que era el momento adecuado para un nuevo acercamiento. «Mamá, creo que el señor López está haciendo algo malo».
He estado escuchando, y hay más de lo que parece, dijo, temblando de ansiedad, pero con una voz más firme de lo que se había imaginado. La reacción de su madre fue un silencio pesado, acompañado de una sacudida casi imperceptible de cabeza. Mariana, esto no es un juego. Ese hombre tiene poder. No te involucres, contestó, sus palabras casi en un susurro. Esa respuesta llenó a la niña de más dudas. El escepticismo de su madre no era un obstáculo, sino un reto. Mariana comprendió que debía convertir el escepticismo en un impulso para explorar más a fondo el misterio que rodeaba al millonario. Las noches siguientes, Mariana se dedicó a investigar. Salía al amanecer, observando el entorno del vecindario donde residía el señor López. Su enfoque se tornó casi científico, analizando los patrones de los vehículos que acudían a su casa y las interacciones que sucedían en su jardín. Las horas se desvanecían mientras Mariana escribía en un viejo cuaderno, documentando cada detalle que pudiera ser útil. Una mañana, mientras espiaba, escuchó fragmentos de conversación entre dos hombres que se acercaban a la entrada de la mansión. Mencionaban un contrato que podría cambiar la dinámica del pueblo, palabras que hicieron que su corazón saltara en su pecho. Era claro que había algo oscuro detrás de la fachada reluciente del señor López. Sin pensarlo, decidió actuar, aunque el hecho de estar tan cerca del peligro la helaba. Mariana se armó de valor y se dirigió a la biblioteca del pueblo, un lugar que solía visitar para soñar con historias de heroísmo. Allí, a medida que leía libros sobre investigación y justicia, una claridad se formaba en su mente, debía reunir pruebas. En su interior, comenzó a forjar un plan. La investigación no solo se trataría de observar, sino de conectar los puntos y demostrar que su instinto podría ser un formidable aliado. Sin embargo, la presión aumentaba. La idea de ser una niña humilde enfrentándose al poder del millonario se sentía a la vez sobrecogedora y emocionante. Sin embargo, con cada paso que daba en su investigación, una sombra parecida a la del señor López parecía seguirla. La sospecha y la tensión aumentaban, y aunque Mariana sentía que el conocimiento la empoderaba, también le generaba temor. ¿Qué pasaría si descubría mi plan? Cuestionaba a menudo a la luz de la luna que iluminaba su cuarto. Cuando estaba a punto de irse a dormir, un extraño sonido la sacó de su ensueño. Era un golpe en la ventana. Con el corazón acelerado, se acercó, y al asomarse, vio una figura oscura que la miraba. La intriga y el miedo chocaron en su pecho. Era la oportunidad para descubrir algo más sobre el señor López, o tal vez un camino hacia su propia ruina. El momento decisivo se acercaba. La pregunta latente en su mente resonaba al unísono con el golpe en la ventana: ¿estaría dispuesta a arriesgar lo poco que tenía para descubrir la verdad? Este sería el instante que podría determinar el destino de su vida y de todos los que amaba. La figura en la ventana se mantuvo inmóvil, como un espectro del que no podía escapar. La tensión en el aire era palpable, y Mariana sentía cómo sus entrañas se retorcían. Un impulso irrefrenable la empujó a abrir la ventana y asomarse. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, la sombra se movió. Era un joven de su edad, con una mirada que reflejaba preocupación. «Ayúdame», murmulló, incapaz de ocultar la urgencia que emanaba de su voz. Mariana, confundida pero intrigada, sintió que el destino la llevaba hacia un nuevo sendero. «El señor López está planeando algo horrible. ¿Puedes confiar en mí?», continuó el chico, quien se presentó como Javier. El rostro de Mariana se iluminó en medio de la confusión. Aquí había una oportunidad, una aliada inesperada. La decisión antes ella era crucial: aceptar el desafío y enfrentar los riesgos o regresar a la seguridad de su vida anterior. La ansiedad le recorrió todo el cuerpo, pero el miedo a no actuar se apoderó de su mente. Javier reveló que había estado investigando al millonario durante meses y había descubierto conexiones envenenadas entre el hombre y un consorcio que estaba despojando a los pequeños comerciantes del pueblo. «Nos necesitamos mutuamente», dijo Javier, captando su atención con una pasión que resonaba con su propia lucha interna. Y así, Mariana decidió dar un paso hacia lo desconocido. Con un aire de resolución, asintió y lo invitó a entrar. La conversación fluyó como un manantial de energía, los dos adolescentes compartiendo sus hallazgos, dudas y estrategias, dejando que sus miedos se disiparan poco a poco en el fuego de un propósito común. Mientras hablaban,
Mariana sintió como su confianza crecía. Ahora, no solo estaba en su búsqueda solitaria, contaba con un aliado. Javier era astuto, y aunque compartían la misma meta, sus enfoques eran diferentes, él, más pragmático y cauteloso, ella, impulsada por la emoción de descubrir la verdad. Aprendieron a equilibrar sus fortalezas, y pronto trazaron un plan de acción. Las horas pasaron volando mientras organizaban sus pensamientos y anotaban cada detalle. Mariana descubrió en ella no solo el deseo de proteger su hogar, sino un desbordante potencial que antes no había podido ver. Esa colaboración no solo fortaleció su determinación, sino que también reveló habilidades que ni ella sabía poseer, la capacidad de liderar, de cuestionar, de actuar. En los días siguientes, su rutina cambió. Había un nuevo sentido de propósito en sus vidas. Se adentraron en lugares donde no se atrevían a ir antes, explorando y conversando con comerciantes y ciudadanos, recolectando información que diera sentido a sus sospechas. Cada paso la llenaba de adrenalina, pero también de miedo. Mariana entendió que las sombras del pasado acechaban, amenazando con nublar su juicio y su resolución. Ese descubrimiento personal, la capacidad de levantarse y desafiar las amenazas que parecían insuperables, hizo que cada duda se tornara en determinación pura. Sin embargo, con cada avance, el peligro se aproximaba. La conexión que habían forjado con cada investigación intensificó la sensación de que estaban jugando en un terreno resbaladizo. La frase de su madre resonó en su mente: ese hombre tiene poder. Sabía que había un límite, y cruzarlo podría traer consecuencias inimaginables. Una noche, mientras esperaban reunirse con un comerciante que podía confirmar sus hallazgos, Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una sombra se cernía sobre ellos nuevamente, y en la penumbra comenzaron a sentir que los ojos del señor López se posaban sobre su traza. «¿Estamos siendo vigilados?», se preguntó, el miedo apretando su pecho. El momento en que los años de desconfianza se hicieran realidad estaba cada vez más cerca. Tenía que decidir rápidamente si continuar o dar marcha atrás. Pero nuevamente, su espíritu rebelde se avivaba. «Si caigo, caeremos juntos», decidió. La fusión de sus determinaciones personal y profesional creó un nuevo camino a seguir, donde cada decisión se convertiría en una revelación más significativa. A medida que la noche se adensaba, Mariana se convirtió en un reflejo de su propio valor. Sin embargo, no podía escapar de una verdad inquietante que germinaba en su mente: cada victoria venía acompañada de un riesgo creciente, y aquel riesgo podría cambiarlo todo. Con esa revelación palpitando en su interior, comprendió que el verdadero enfrentamiento estaba apenas por comenzar. La pregunta latente se cristalizaba una vez más: ¿hasta dónde llegarían para descubrir la verdad sin perderse en el intento? Un desafío aún mayor asomaba en el horizonte, y las decisiones que tomara definirían no solo su futuro, sino el destino de quienes los rodeaban. Con el corazón latiendo desbocado, Mariana se encontraba al borde de la decisión más crítica de su vida. Las palabras de Javier resonaban en su mente: nos necesitamos mutuamente. Esa necesidad ya no se sentía como una carga, sino como un motor, una brújula que la guiaba. Al abrazar lo desconocido, Mariana había comenzado a despojarse de sus miedos, pero la sombra del señor López se alzaba amenazante. El día siguiente amaneció cubierto por una densa neblina, un reflejo inquietante del estado emocional de Mariana. La incertidumbre la envolvía como un manto. Habían intercambiado información durante horas la noche anterior, pero el tiempo se apresuraba y el comerciante que prometía tanta claridad aún no aparecía. ¿Podrían confiar realmente en su versión de la historia? La duda la perseguía mientras Gabriel le enseñaba a encontrar fortaleza en su instinto. En su camino hacia el lugar de la reunión, Mariana notó por primera vez pequeños detalles que antes le habrían pasado desapercibidos. La madurez de un comerciante arrugado por el trabajo duro, la alegría de un niño que corría a la tienda, el cansancio en los rostros de quienes luchaban por sobrevivir. Todo ello la haría más fuerte. Todo esto era más que el mero trasfondo de su investigación. Eran las personas a las que estaban dispuestos a defender. Cuando finalmente se encontraron con el comerciante, un hombre de aspecto cansado pero amable, Mariana lanzó una mirada a Javier. Él asintió, indicando que estaban listos para actuar. Siguieron cada pista, cada fragmento de información que pudieran obtener de ese hombre, con la esperanza de abrir una ventana hacia la verdad.
Su voz temblaba ligeramente mientras escuchaba las historias de los comerciantes que habían sido doblegados por las maquinaciones del señor López, cada relato una piedra que se sumaba a su determinación. Él se cree intocable, dijo el comerciante. Pero sé que hay corrupción en sus negocios. Las palabras resonaron con fuerza en la mente de Mariana. La fuerza de la verdad se presentaba frente a ella, un faro que iluminaba el camino que debían seguir. Cada relato la impulsaba a querer actuar, pero también presentaba nuevos desafíos que nunca imaginó que enfrentaría. Al regresar a casa esa noche, Mariana sintió un destello de resolución. Sabía que no podían detenerse. Javier la miró con una expresión mezcla de preocupación y admiración, y eso le infundió aún más valor. Ella se dio cuenta que podía ser más que una simple espectadora del desastre que acechaba a su comunidad, podía ser la arquitecta de su propia historia, pero, con ese nuevo sabor de empoderamiento, llegó la realización escalofriante de que estaban navegando aguas peligrosas. Con cada paso que daban, más profunda se hacía la tela de secretos y mentiras que rodeaba al señor López. En momentos de quietud, Mariana enfrentaba una lucha interna, debía encontrar un equilibrio entre el coraje que la llevaba a buscar justicia y la necesidad de proteger a sus seres queridos y a sí misma. ¿Qué tal si él descubre lo que sabemos?, preguntó Javier, rompiendo el silencio mientras el miedo llenaba la habitación. Mariana respiró hondo, esa pregunta la perseguía. Sin embargo, la idea de rendirse era inaceptable. Estamos aquí por una razón, respondió con firmeza. Cada día que pasaba sin que el señor López enfrentara consecuencias era un día más que permitían que su poder creciera, la adrenalina comenzaba a dominar sus pensamientos. La noche se tornó más oscura, y Mariana dejó escapar una risa nerviosa ante su propio reflejo en el espejo. No era la joven que había sido, era una guerrera en su batalla personal. Decidió que, si andaban en la cuerda floja, sería imprescindible rodearse de copartícipes, debían encontrar aliados que estuvieran dispuestos a cuestionar el estado actual de la comunidad. Mientras se preparaban para su siguiente paso, buscando el apoyo de otros comerciantes, su mente se llenó de nuevas ideas. Las conexiones que formaran serían peligrosas, pero Mariana no podía evitar los destellos de esperanza que brotaban en su interior. A veces en la vida, el camino hacia la verdad se entrelaza con la oscuridad, y cada revelación se siente como una mezcla de peligro e iluminación. Justo cuando estaba a punto de cerrar la ventana por esa noche, un mensaje de Javier interrumpió sus pensamientos. Mariana, hay algo que debes ver. ¿Estás dispuesta a arriesgarte de nuevo? La pregunta la congeló, y de nuevo enfrentó su momento. ¿Debería lanzarse a lo desconocido una vez más? Las consecuencias de todo esto podría herir a quienes amaba. Sin embargo, 100% centrada en su deseo de luchar, Mariana comprendió que, al final del día, era su verdad lo que estaba en juego. El sonido del mensaje de Javier reverberaba en su mente, mientras Mariana sintió como el pulso se aceleraba en su pecho. ¿Qué podría haber encontrado? La incertidumbre no hacía más que agregar combustible a la determinación que empezaba a brotar en ella. Dejó de lado sus temores, sabía que no quería mirar atrás. Si había algo que había aprendido en estos días, era que la acción era la única respuesta valiosa. Con una mezcla de ansiedad y curiosidad, Mariana respondió rápidamente. Estoy lista. ¿Dónde estás? No podía retroceder. Cada encuentro, cada revelación la acercaba más a la verdad que había decidido abrazar. Al mismo tiempo, las posibilidades se convertían en una espada de doble filo. Quien se atreviera a buscar respuestas también debía estar preparado para recibir golpes. La urgente respuesta de Javier llegó con una dirección y una hora. Se sentía como un llamado a la aventura y, aunque una parte de ella quería cuestionar la decisión, sabía que no podía permitirse el lujo de la duda. Mientras se preparaba, revisó cada detalle, un cuaderno con apuntes, su teléfono lleno de información recabada, y la lista con los nombres de comerciantes que consideraba que podrían ser aliados. Se sentía decidida, pero no ciega. La fragilidad de la situación era muy evidente. Al llegar al lugar indicado, un pequeño café alejado de los caminos que solía recorrer, la luz tenue parecía estar en sintonía con sus nervios. Se encontró con Javier, cuya expresión era grave. No habían más palabras. El silencio de urgencia ocupó el espacio entre ellos. Escucha,
Mariana, comenzó Javier, recibí un mensaje anónimo. Alguien debe haber estado vigilando al señor López, y creo que hay evidencia en su oficina que podría incriminarlo. La emoción contenida en su voz encendió un fuego en el interior de Mariana. Tenía que ser astuta, pero finalmente había un hilo, un indicio concreto que podrían seguir. Esto era un punto de quiebre, la adrenalina se desató en su interior mientras discutían rápidamente sobre cómo actuar. Virtualmente no había margen de error. Las noches de incertidumbre ahora parecían efímeras frente a la posibilidad de dar un golpe decisivo. Sin embargo, la pregunta que aún flotaba en su mente era, ¿hasta qué punto estaba dispuesta a arriesgar? Un instante de reflexión se filtró entre su determinación. Los rostros de aquellos comerciantes que habían testimoniado dolor y sufrimiento por culpa de López pasaron por su mente, cada uno representando la presión que sentía. La lucha era por ellos, así que no podía retroceder. Tanta gente había sufrido por el abuso de poder, ahora quería ser la voz de quienes no podían alzarla. Debemos hacerlo esta noche, dijo con firmeza. Si tenemos una oportunidad, no podemos dejarla pasar. Pero necesitamos un plan. Mariana era quien presentaba el esquema, se percató de que el miedo había devenido en astucia. Estaba convirtiéndose en la arquitecta que visualizaba no solo el futuro de su comunidad, sino también su propio destino. Al emprender la búsqueda, una sensación de desasosiego la acompañaba. Se deslizaron en la noche como sombras, Mariana sentía el eco de sus pasos resonando en su corazón. En ese instante, se dio cuenta de que cada decisión la transformaba, cada momento de duda se convertía en una oportunidad para fortalecer su espíritu. La falta de claridad ahora era una aliada, y esa neblina que le había parecido tan ominosa en la mañana ahora la envolvía en un manto de coraje, el camino se llenaba de revelaciones. Nunca imaginó que el simple acto de seguir un rumbo incierto podría hacerla sentir tan viva. Sin embargo, cuando llegaron al edificio del señor López, una oscura intuición hizo eco en su mente. Tal vez estaba comenzando a cruzar límites que no podría volver a rectificar. No obstante, antes de entrar, un mensaje llegó de nuevo a su teléfono: no estás sola, Mariana. La verdad siempre encuentra su camino, pero debes tener cuidado. Hay ojos que miran, la advertencia la congeló. Con cada decisión que tomaba, cada avance que provocaba, la sombra del peligro se cernía más cerca. Tener aliados era vital, pero también significaba que las complicaciones podían escalar a niveles que ni ella podía prever. Mariana miró a Javier, su expresión reflejaba su propia inquietud. Esto apenas comienza, pensó mientras se preparaban para entrar. ¿Estamos listos para enfrentar lo que hay adentro? A medida que atravesaban las puertas hacia lo desconocido, la palabra peligro reverberaba en su mente. ¿Sería el momento de enfrentarse finalmente al señor López, o había algo más que aún no habían descubierto? La atmósfera en el vestíbulo del edificio del señor López se volvió densa y cargada. Mariana hizo una pausa, conteniendo la respiración. Las luces parpadeantes del fluorescente sobre sus cabezas parecían acentuar su nerviosismo, pero había algo más profundo en su interior que pululaba, una extraña mezcla de determinación y miedo. Al principio, se sintió como una intrusa en este mundo que no era el suyo. Una parte de ella anhelaba aferrarse a la vida que conocía, al calidez de su hogar y la rutina de cada día. Pero esa vida había dejado de ser suficiente. Vamos, dijo Javier, sacándola de sus pensamientos. Su voz era apenas un susurro, pero la urgencia en su tono la empujó hacia adelante. Cuando cruzaron el umbral de la oficina, la tensión se volvió palpable, se convirtió en un aliado silencioso mientras exploraban aquel espacio que albergaba secretos. Las paredes estaban adornadas con premios y fotografías de una vida pulida, pero la frialdad de la decoración no podía ocultar la naturaleza corrupta que Mariana sabía que reinaba allí. Sin segundo lugar a la duda, se acercaron al escritorio. Mariana se adentró en un océano de documentos, cada uno una posibilidad. Había un perfil de decisiones mal tomadas y transacciones a espaldas de aquellos comerciantes que tanto había defendido. En su mente, la conexión era clara, el señor López nunca había tenido la intención de respetar lo que era justo. ¿Qué buscas exactamente?, preguntó Javier, buscando en los estantes. Había un destello de curiosidad en sus ojos,
pero también el temor a que su búsqueda no fuera más que una quimera. Pruebas, respondió ella, sintiendo que su voz temblaba un poco. Había algo sobre la búsqueda que la hacía sentir viva y vulnerable, al mismo tiempo. Necesitamos algo que confirme lo que sabemos, que exponga quién es realmente. Mientras revisaba un archivador, sus manos temblorosas sacaron unos papeles abrumadoramente etiquetados con tonos de gris que ocultaban transacciones que delataban la codicia. La adrenalina la impulsaba. Sin embargo, mientras leía, el sentido moral que había cultivado en los últimos meses se alzaba. Algo en su interior la hizo cuestionar, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar por hacer lo correcto? Esa pregunta la interpelaba, aunque la había ignorado hasta ahora. A medida que se movían de un rincón a otro buscando pruebas, Mariana hizo un hallazgo. Una carpeta etiquetada con un nombre que la hizo detenerse en seco, un comerciante específico del que había oído rumores de injusticias. Parecía un hilo del que podría tirar, desentrañando una historia de opresión que requería ser contada. «Mira esto», exclamó, mostrando los documentos a Javier. Su mente se llenó de posibilidades mientras reflexionaba sobre la gente que había sufrido por las decisiones del señor López. Ella no solo estaba cumpliendo una misión personal, estaba descargando el peso de una comunidad sobre sus hombros, en un acto casi heroico. Sin embargo, el sonido de un clic resonó. Ambas miradas se elevaron con desesperación, la puerta se cerró abruptamente detrás de ellos. El silencio se volvió ensordecedor. La energía en la habitación cambió drásticamente y líquido frío recorrió la espina dorsal de Mariana. No era solo el propietario de la oficina quien podía estar al acecho, sino algo más voluminoso, más aterrador. «¿Qué hacemos?», susurró Javier, sus ojos amplios. «Debemos buscar una salida, ahora», respondió Mariana con voz firme, sintiendo que sus instintos de supervivencia se disparaban. El riesgo de ser atrapados la empujaba a moverse más rápido, y su determinación crecía. Las puertas estaban cerradas, pero su mente competía con sus temores. Todo lo que había construido y en lo que había confiado se estaba desmoronando en un instante. Sin embargo, ahí, en ese lugar oscuro, podía escuchar el eco de su propia resolución. No estaba sola, la verdad era su aliada. Pero, de repente, la idea de enfrentarse al señor López ya no se sentía como un acto de justicia, más bien, era un compromiso, un llamado hacia lo desconocido. Mariana respiró hondo y se enfrentó a Javier, lista para decidir su próximo paso. Pero antes de que pudieran mover un dedo, un sonido resonó en el pasillo, un paso decidido acercándose. «Estamos listos para enfrentarlo», pensó, con el corazón desbocado. Una decisión poderosa debía ser tomada, y la vida en sus manos pendía de un hilo, mientras el peligro tenía a su alcance. Estaba a punto de aprender que la acción tiene un precio. ¿Estaría dispuesta a enfrentarlo y pagar ese precio en el proceso? El corazón de Mariana latía con fuerza, casi como si estuviera intentando recordarle que cada segundo que pasaba en esa oficina estaba lleno de consecuencias. La noción de enfrentarse al señor López no solo le hacía pensar en su propia seguridad, también le recordaba todo lo que había estado sacrificando por la verdad, y lo lejos que había llegado desde que las dudas la ahogaban. Javier resopló y sacudió la cabeza, como si buscara sacar de su mente la imagen aterradora del dueño de la oficina que se aproximaba. Era un momento crucial, debían actuar, pero la indecisión podría resultar mortal. Mariana se sintió atrapada entre el deseo de huir y la necesidad de defender lo que creía. Con una determinación renovada, se volvió hacia Javier y dijo, «Tenemos que seguir buscando». La idea de renunciar a la investigación le parecía insoportable. Su vida anterior había estado llena de comodidad, pero en ese mundo de mediocridad, había dejado de ser ella misma. La búsqueda de la justicia no era solo un deber, había despertado una parte de ella que se había mantenido dormida por años. Con cada papel que revisaban, sentía que avanzaba hacia un nuevo yo, uno más fuerte, más audaz. La idea de ser la voz de aquellos que no podían hablar la llenaba de un propósito que transgredía el miedo y la incertidumbre. Encontró otra carpeta, esta vez con documentos que describían nombres y cifras que parecían ser la raíz de un engranaje corrupto. «Mariana, hay algo aquí». «Estos números parecen pagos secretos», murmuró Javier, su voz ahora marcada por un asomo de esperanza.
El hecho de estar tan cerca de la verdad lo empoderaba y la animaba a seguir adelante. Sin embargo, en su mente resonaba la pregunta, ¿hasta qué punto estaba dispuesta a ir? Cada escritura, cada nombre revelado, era un paso más hacia la verdad, pero también un paso más cerca de la molestia del señor López, quien no dudaría en hacer lo que fuera necesario para proteger su imperio. A medida que revisaban las transacciones, Mariana empezó a sentir una extraña buena vibra, como si ese instante fuese una intersección entre dos caminos. Podía optar por el camino de la rendición, que la llevaría de vuelta a la seguridad de su antiguo yo, o el camino de revelaciones, que la proyectaría hacia adelante hacia un futuro incierto pero lleno de potencial. De repente, un golpe en la puerta hizo eco en su mente. El tiempo se había detenido, el rasguño del metal contra metal resonó como un tambor. La realidad comenzó a volverse borrosa. Había que moverse, pero ya no solo era un peligro físico, era también la oportunidad de convertirse en una agente de cambio. Escucha, dijo Mariana acercándose a Javier, si hacemos esto y nos atrapan, debemos asegurarnos de que llevemos todo lo que hemos encontrado. No podemos salir de aquí sin lo suficiente para que sirva. Si caemos, no será por haber dejado algo atrás. Con un asentimiento, Javier se ocupó de asegurarse de que las copias de la información que habían recabado fueran visibles, y juntas pusieron todo en su mochila. Era una nueva forma de cargar el peso de su misión en sus hombros. ¿Estás lista? Preguntó Javier, reconociendo que no solo se jugaban su libertad, sino también sus ideales. Mariana cerró los ojos por un instante, deseando que su valentía sobrepasara el miedo que le helaba el corazón. Ahora más que nunca, contestó, abriendo la puerta. El pasillo se iluminaría con los rostros que ya conocía. La voz que había compartido Soledad con su determinación se preparaba para un momento de verdad. Justo antes de salir, una intensa sensación de claridad la envolvió. Aquella búsqueda no era simplemente por justicia. Era su metamorfosis personal, pero cuando cruzaron el umbral, se encontraron de frente con el rostro del señor López. Detrás de él, una sombra más oscura se cernía. La salida que esperaban parecía lejanas, lo único que tenían era su capacidad para iniciar un cambio que no estaban preparados. Sin embargo, la adrenalina palpitaba en sus venas y esa noche parecía ser la llave de su transformación. ¿Estás lista para descubrir qué tan lejos puede llegar la verdad? Pensó Mariana, mientras su intuición la guiaba a un futuro que iba apareciendo por sí mismo, cada vez más brillante en medio del caos. Todo estaba en juego, y la decisión que tomarían en ese preciso instante definiría no solo su lucha, sino su destino. La intensa mirada del señor López atravesó a Mariana como un rayo. En ese momento, el tiempo se suspendió, su mente luchaba entre mil estrategias de evasión y la implacable certeza de que su vida jamás volvería a ser la misma. Su corazón se aceleraba, no solo por el pánico, sino también por la electrizante necesidad de actuar. ¿Qué hacen aquí ustedes dos? Preguntó el señor López, la voz firme, el tono burlón. No era solo un jefe, era un depredador consciente de su poder y de la vulnerabilidad de los otros. Su presencia dominaba el pasillo, oscureciendo el camino que Mariana había comenzado a iluminar. Mariana intercambió una mirada rápida con Javier, quien parecía estar en un estado de alerta constante. Era un momento crítico, y comprendió que cualquier equivocación podría traer consecuencias mortales. La determinación floreció en su interior, la idea de una vida sin miedo empezaba a formarse en su mente. Venimos a hablar sobre los recientes desfases financieros en la empresa, respondió Mariana, tratando de sonar firme mientras su voz temblaba ligeramente. Esa era la verdad, aunque disfrazada. No solo había poco margen para la mentira, su sinceridad empezaba a ser su mayor aliada. La valentía que había estado cultivando a lo largo del tiempo ahora adquiría forma en cada palabra. El señor López arqueó una ceja, escudriñando su rostro con una mezcla de desdén y curiosidad. ¿Disfrazar un desafío de un cuestionario? Eso es nuevo. Pero, por favor, ¿quién se cree? La ingenuidad le juega malas pasadas a quien se queda a medio camino. Sin embargo, en vez de sentir que su corazón se hundía, Mariana detectó un nuevo matiz en el ambiente. Había algo en su voz, un tinte de inseguridad que había quedado expuesto.
El señor López estaba más nervioso de lo que pretendía mostrar. Ella lo notaba, su dominio no era tan indiscutible como creía. Nosotros tenemos pruebas de ciertas irregularidades, continuó, la firmeza de su voz resurgiendo. Se detuvo un momento, observando su expresión. Ella estaba aprendiendo a jugar en el ámbito de lo desconocido. La idea de converger en aquel instante la llenaba de una adrenalina inexplicable, sería un error no aprovecharlo. ¿Pruebas? ¿A qué te refieres? Demandó el señor López, ahora más serio, dejando a Mariana saborear una pequeña victoria. Había logrado plantarle una semilla de duda. Sabes perfectamente a qué me refiero, contestó ella, manteniéndose firme en el desafío. Era como un juego de ajedrez, las palabras estaban ahora en la mesa, y la siguiente jugada dependería únicamente de ella. La tensión en el aire de la oficina era palpable, y por un instante, se sintió viva, una lucha que reforzaba su compromiso. Era esa adrenalina, la sensación de enfrentarse a un obstáculo imponente lo que le demostraba que estaba lejos de ser la niña tímida que siempre había sido. Se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio, no tenía intención de refrendar las sombras de su vida anterior. En medio del torbellino de pensamientos y emociones, la astucia brilló como un faro en su mente. Si podían salir de esta, la información que llevaban podría servirles de arma. Se dispuso a utilizar cada fragmento de su valentía. Podemos regresar con más de lo que has imaginado. Pero antes, es mejor que consideres esto con cuidado, sugirió Mariana, sabiendo que la conversación podría girar hacia un punto de no retorno. Con cada minuto que pasaba sentía como su piel se erizaba, y el sentido truncado de temor comenzó a transformarse en una reveladora claridad de propósito. Los ojos del señor López se estrecharon al percibir que su control no era absoluto, y eso podría romperlo. Mariana se dio cuenta de que su lucha iba más allá de los documentos, era una batalla por su esencia. Espero que no subestimes lo que somos capaces de hacer. No somos lo que tú piensas, concluyó, sintiendo que podía finalmente reclamar una nueva identidad. El señor López retrocedió, calculando, y la sombra detrás de él pareció disiparse. Sin embargo, antes de que pudiera responder, una sirena resonó lejos, rompiendo la atmósfera de tensión. Mariana sintió que algo monumental estaba a punto de ocurrir. La demostración de su fuerza interna había sido liberada, pero el desenlace era incierto. Armaría el coraje para enfrentarse a las repercusiones que esto significaba. Con la adrenalina aún palpitando y el eco de la sirena en sus oídos, Mariana se preguntó hasta dónde estaba dispuesta a llegar por la verdad, y si podría soportar el costo real de su decisión. Las consecuencias de su rebelión estaban empezando a manifestarse, pero no había vuelta atrás. ¿Qué pasos dará el señor López ahora? Se cuestionó, mientras sentía que el verdadero enfrentamiento estaba apenas comenzando. Mariana se quedó paralizada, sintiendo como el aire se volvía denso a su alrededor, cada segundo parecía alargarse, intensificando su experiencia de incertidumbre. La sirena seguía sonando, resonando en su mente como un recordatorio de lo que estaba en juego. Esa mezcla de valentía y miedo la empujaba hacia un punto de no retorno, y cada latido de su corazón parecía ser un eco de su determinación. El señor López finalmente tomó un respiro profundo, su rostro manteniendo un semblante frío que ya no lograba ocultar del todo la inquietud. Mariana aprovechó la pausa en el intercambio para formular en su mente una estrategia más clara. Debía continuar avanzando, pulsando los puntos vulnerables de su oponente. Señor López, estoy dispuesta a una negociación, a cambiar la dirección de este asunto si y solo si se toman en serio nuestras preocupaciones, comenzó, observando con atención cada cambio en su expresión. Había algo potente en su voz, una sensación de autoridad que emergía de su interior. Era como si las palabras se hubiesen transformado en anclas, asegurando su posición en el terreno peligroso donde se encontraba. ¿Negociar? Interesante, pero ¿por qué sentiría que debo darle más peso a sus palabras? Replicó él, su tono cuestionador se endurecía. No obstante, Mariana percibía pequeños signos de tensión en su cuerpo, una ligera fricción entre los dedos, un flash de duda en su mirada. Eran indicios que la confirmaban en su evaluativa observación. El señor López no estaba acostumbrado a compartir el poder. Mariana apretó los labios, decidiendo su siguiente jugada con precisión.
Porque bajo esa apariencia de control que exhibes, sabes que no puedes seguir adelante así. La situación está destinada a explotar, y te aseguro que yo soy parte de la llama. Cada palabra estaba diseñada para hacer un golpe directo a su ego. En el fondo, le daba prisa a que respondiera, pues sabía que al perder el control, quedaría vulnerable, y eso, a su vez, podría abrir nuevas oportunidades de táctica. Pasaron unos instantes y el señor López, sin decir nada, se cruzó de brazos, como si evaluara su próximo movimiento. La confrontación individual era diferente de cualquier lucha que Mariana hubiera enfrentado antes. Estaba en una partida de ajedrez donde cada jugada ponía en juego su futuro. Te están moviendo como peón en mi juego, pero tal vez podrías llegar a ser una reina si juegas bien tus cartas, dijo con tono burlón, intentando desestabilizarla. Mariana sintió cómo la burla intentaba calar en su confianza. Sin embargo, la rabia que había sentido antes comenzó a transformarse nuevamente en empoderamiento. No necesito ser solo un peón. Este es el momento en que todo cambia. Estoy construyendo mi propia jugada, y no dejaré que nadie me la arrebate, afirmó con un ímpetu que la sorprendió a sí misma. La tensión fluctuante entre ellos tomó un nuevo rumbo. Mariana logró establecer los cimientos de su nueva identidad como enfrentadora de sombras, una mujer dispuesta a hacer lo necesario para ser escuchada y respetada. La valentía que había buscado toda su vida se fundía finalmente con su propósito. El señor López perdió por un momento su compostura, y por primera vez, Mariana percibió un temblor de respeto en su mirada. Pero en ese instante de vulnerabilidad, un ruido sutil se coló en el ambiente y rompió la calma. La puerta se abrió de golpe, revelando a un grupo de ejecutivos que entraban, interrumpiendo su enérgico duelo verbal. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno de ellos. Los rostros de todos en la habitación se tornaron serios, alertas ante el nuevo ingreso. Mariana sintió como el tiempo se comprimía de nuevo, y la intrusión hizo que la adrenalina se reavivara en su interior. Su corazón latía con fuerza, pero la certeza de que ahora no podía retroceder era más clara que nunca. Las miradas se centraron en ella, y la presión de ser el centro de atención la transformó en una nueva versión de sí misma. Tenía que actuar y usar esto a su favor. Mientras el señor López intentaba recomponer su postura, Mariana decidió que este era un momento crucial, no podía dejar que su lucha se diluyera. Me alegra que estén aquí. Justo estábamos hablando de asuntos que impactan a todos, sobre cómo queremos avanzar como empresa, afirmó, sin titubear, mirando a los nuevos entrantes. Su voz resonó fuerte y clara. Mariana fue consciente de que una nueva fase de su vida estaba comenzando, una que amenazaba con redefinir no solo su lugar en el trabajo, sino también quién era realmente. Sin embargo, en ese instante, sabía que su victoria aún estaba en juego. La puerta al futuro se abría con una posibilidad, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Lograría sostener esta nueva fuerza ante el poder en su contra? La mirada de los ejecutivos se fijó en su rostro expectante, y no podía evitar preguntarse, ¿qué ocurriría si esa fuerza que había descubierto se enfrentaba al verdadero corazón de la corrupción? Mariana estaba en el centro de todo. Los ecos de su voz todavía resonaban en la sala, un lugar que antes le parecía lejano e inaccesible, y ahora se sentía como el escenario donde su vida daría un giro monumental. La presencia de los ejecutivos era un catalizador, despertando en ella una determinación que se había estado fraguando en su interior durante semanas. En ese instante, la niña que había sido se transformó en una representación palpable de audacia y convicción. Con cada palabra, Mariana fue creando la narrativa que deseaba que todos escucharan. Hoy, estamos aquí porque el señor López debe rendir cuentas. Su forma de operar está afectando a nuestra comunidad y, al final, a todos nosotros, afirmó, sintiendo cómo la fuerza de su voz resonaba en las mentes de los presentes. Era innegable que había dejado atrás su inseguridad. El señor López intentó interrumpir, pero sus palabras se perdieron entre la claridad de la joven. Si queremos un futuro próspero y justo, no podemos permitir que la avaricia lo destruya. Necesitamos transparencia, necesitamos cambio, continuó, agarrando la atención de los ejecutivos con la pasión ardiente que había emanado de su experiencia personal. Las miradas de los hombres de negocio se abrieron, algunos en sorpresa, otros en consideración. La tensión en la sala crecía, y Mariana supo que debía aprovechar cada segundo.
Había un momento de vulnerabilidad en la postura del señor López, una grieta que podía ser utilizada a su favor. He recolectado pruebas que demuestran un patrón de corrupción y manipulación que se extiende más allá de esta habitación. La comunidad no se quedará callada. He visto cómo el miedo silencia a muchos, pero es hora de hablar, sostuvo, con los ojos fijos en los de él. Había encontrado su voz, y esa voz era fuerte. Cuando terminó de hablar, un silencio profundo se extendió, mientras sus palabras calaban hondo en cada asistente. Esa sala, que una vez pareció un coloso inquebrantable, ahora estaba crispada, y la inseguridad del señor López se percibía claramente. Después de lo que parecieron horas, uno de los ejecutivos rompió el silencio. Si lo que dice es cierto, necesitamos tomarlo en serio, dijo, los matices de incredulidad mezclándose con la preocupación en su voz. El resto del grupo asintió, y el aire cambió infinitamente, la balanza comenzaba a inclinarse. Mariana, sintiendo que la oportunidad la empujaba hacia adelante, se atrevió a presentar su plan. Les propongo que organicemos un encuentro con los comerciantes afectados. Con sus testimonios, podemos construir un caso sólido que verifique mis hallazgos. Un cambio real comienza por dar voz a quienes no han podido hablar, sugirió. El asombro inicial se transformó en aceptación. La resolución de Mariana no solo impactó a los ejecutivos, sino que colocó al señor López en una situación comprometedora. Su arrogancia había comenzado a tambalearse. En ese momento, lo que había comenzado como un juego de poder se tornaba en un debate donde las cartas estaban ahora sobre la mesa. Como resultado de la presentación de Mariana, los ejecutivos se comprometieron a revisar los documentos que había presentado. Aquella reunión se convirtió en un parteaguas en la historia del pueblo. La expectativa y el aliento contenidos de sus compañeros la alentaban. Mariana había tomado las riendas de su vida, y el eco de su valentía empezó a resonar más allá de las paredes de la oficina del señor López. Ya no era solo una niña observante, se había convertido en una abogada de la justicia, luchando por todos aquellos que pensaban que no había salida. Con cada paso que daba hacia el futuro, la confianza de Mariana crecía. Había conquistado su mayor temor, y a través de ello, descubrió su capacidad de liderazgo. Las sombras se disipan al enfrentarlas, y aunque el camino por delante podría ser peligroso, estaba dispuesta a afrontarlo. Al volver a casa esa noche, en medio del bullicio de su hogar, sintió como un nuevo capítulo se abría en su vida. Su madre, al verla entrar, notó el brillo en sus ojos. «Mariana, ¿qué ha pasado?», preguntó, llena de curiosidad. «Cambié las reglas del juego», respondió con una seguridad que nunca había sentido antes. Y así, con cada día que pasaba, Mariana continuó demostrando que, aunque comenzó como la niña humilde que advertía sobre el peligro, ahora era una joven decidida a transformar no solo su vida, sino la de todos aquellos que como ella merecían ser escuchados. Después de todo, a veces la verdad se encuentra en aquellos inesperados héroes que se atreven a alzar la voz y desafiar el poder. Este es el momento de mostrar su apoyo y unirse a la lucha por la verdad y la justicia. Necesitan suscribirse ahora para no perderse más historias emotivas como esta. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de esta transformación. Unámonos juntos en el camino hacia un mundo mejor.